Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Te mereces tu lectura bonus, Géminis. Muchísimas gracias por tu apoyo. Siempre están siendo punteros, semana tras semana, tras semana, tras semanas. Gracias, corazón. Muchísimas gracias. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Géminis. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Voy a utilizar lo que es las campanitas sagradas y también el cuenco de cuarzo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Géminis. Muy bien, cariño. Una de las dos imágenes que yo he visto con las campanitas sagradas, dos signos en especial, Tauro y Capricornio. Pero también me ha sorprendido mucho porque es como si hubiera un lagarto que está posando y ese lagarto no se mueve, pero sin embargo hay como un ser de luz que está intentando como calmar a este lagarto, cariño. Como calmar de repente que no haga daño, porque recuerda que son animales salvajes, mi querido Géminis. No sé por qué siento, Géminis, que posiblemente tú tienes en estos momentos como un resentimiento. O hay algo que a lo mejor te gustaría soltar, te gustaría decir, cariño. Y posiblemente esa figura de ese ser de luz te dice, cálmate, tranquilo, tranquila. Tienes que actuar de una manera inteligente, Géminis. Porque si tú actúas de repente por tus impulsos, a lo mejor de repente las cosas no salen como tú esperabas. Tienes que actuar con inteligencia. No sé qué tiene que ver para ti un Tauro y un Capricornio. Tú solamente llévalo lo que es a tu terreno. Vamos a ver qué me dice el cuenco de cuarzo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, mi querido Géminis. Una de las imágenes Géminis que yo he visto a una mujer de espalda, de cabello negro, o puede ser castaño, de ahí no pasa. Si se lo pinta es otra cosa. Se recoge el cabello, entonces, corto no lo tiene el cabello largo. Esa mujer, cariño, es como que te observa y es como que quisiera ver posiblemente que tú te rindas en una situación.
Hay un personaje con esas características que quiere que tú te rindas en algo. La otra imagen que yo he visto, Géminis, he visto que una persona se sube lo que es a un carro, un coche, cariño, va a toda velocidad y es como si ese personaje tuviera mucho cabello, como si fuera un erizo. Y como se va a toda velocidad, cariño, simplemente ese cabello se suelta, se pierde, Géminis. Entonces, yo lo que entiendo por esto, Géminis, nunca hay que huir de nuestros problemas. Hay que afrontar nuestros problemas, mi querido Géminis. Esto puede ser que está relacionado contigo. Esto puede estar relacionado con la familia, con tu entorno, una persona que a lo mejor quiere tirar la toalla, una persona que dice renuncio a todo y las energías dicen cariño, nunca hay que salir corriendo de los problemas, cariño. Hay que afrontar, hay que buscar lo que es una solución, Géminis. El otro mensaje, Géminis, y es una imagen que puede tener muchos significados. No nos vamos a centrar solamente con lo que yo te diga. He visto como que estás cargando atrás, cariño, como si hubiera lo que es un cadáver, un muerto, cariño, como si estuvieras cargando. No te asustes, porque esto no tiene por qué ser malo, pero vamos a sacar muchos significados. Posiblemente tú, mi querido Géminis, vienes arrastrando muchas situaciones que ya deberías cerrar ciclo ya. Es algo que ya quedó en el pasado. Pero sin embargo tú lo estás llevando contigo, cariño. Y quizá de repente por eso tú, Géminis, te sientes cansado, agotado, agotada por ese recuerdo, cariño. Richard, pero ¿cómo puede afectar esto? Yo pienso que estoy enfermo, que estoy enferma. Cuando uno siempre está vibrando mal, porque esto es un resentimiento, un mal recuerdo, cariño, al final el cuerpo se desestabiliza. Y al final pues llega lo que es el estrés, las enfermedades, o de repente que tú te sientas mal, mi querido Géminis. Entonces, cariño, es muy importante que empieces a soltar ya. Suelta ya, Géminis. Hay algo que te está bloqueando, hay algo que no te ayuda a avanzar. El otro mensaje también, Géminis, puede ser que para un grupo de ustedes, una persona con la cual ya se cerró una situación, no está como conforme con la respuesta que tú le has dado. En poca palabra, como que no quiere renunciar a ti, Géminis. Y se aferra a la historia que vosotros de repente en su momento han tenido. Y si nos inclinamos lo que es en la parte espiritual, posiblemente puede ser que en casa o en tu entorno, cariño, donde tú vives, o en tu trabajo, ¿por qué no? No sé por qué siento también esto. Puede ser que una energía ronda. Entonces, para poder descartar esto, cariño, yo te recomiendo que lleves contigo una sortija de acero, que pongas de repente, yo que sé, en la puerta de tu casa, un manojo de ajos. El ajos también lo espanta, la mala vibra. Echa agua bendita o ruda también. ¿Cómo te puedes dar cuenta tú si existe una energía que no es de este mundo? Cuando tienes esa sensación de que algo está cerca y se te escarapela el cuerpo. Se te pone la piel chinita, cariño, se te escarapela. Cuando de repente sientes la fragancia de esa persona si tú lo has conocido. Sientes la fragancia. Cuando a lo mejor de repente, cariño, si tú no has conocido esa energía, pero sientes un olor, vamos a suponer a chocolate, a menta, a flores, es una energía buena. Pero si tú de repente sientes un olor a podrido, a azufre, a muerte, cariño, es una energía mala. Entonces, tienes que saber diferenciar, mi querido Géminis. Yo siento que algo está rondando en tu vida, pero bueno, vamos a sacar las cartas, corazón. Tú solamente toma
lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la torre. Puede estar relacionado con un Capricornio, y creo que te lo he mencionado. Si tú te das cuenta aquí, cariño, aquí hay lo que es como si fuera un obelisco, como una torre, cariño, y tú aquí estás tratando de sostener esta torre. ¿Para qué? Para que simplemente no caiga posiblemente tu casa, tu hogar, tu vida, Géminis, tu vida. Pero siento, Géminis, que dentro de tu entorno hay una persona que lo que quiere es destruirte a ti y destruir también tu casa, tu hogar, tu familia. En estos momentos, tú, Géminis, hay una persona que no está vibrando bien contigo. No. Esa persona, cariño, quiere que tú tires la toalla. Quiere que tú, cariño, te pongas nervioso o nerviosa. Recuerda que alguien intenta provocar, cariño. Recuerda que alguien quiere que tú pierdas los papeles. Entonces, es importante, Géminis, que te mantengas sereno, serena. Es importante que no te dejes arrastrar por los impulsos. Actúa con inteligencia. Porque vamos a suponer, Géminis, que tú en estos momentos tienes una discusión con esa persona y tú de repente dices algo por un momento de cólera, de ira. Y esta persona, cariño, te está grabando. Esta persona dice, pues ahora te voy a denunciar y vas a pagar mi honra. Porque así son, cariño. Así son, ¿vale? Ahora tú vas a agarrar, vas a tener que justificar esto ante las autoridades. Ten cuidado, Géminis. Ten cuidado, ¿vale, corazón? Capricornio, vamos a sacar más signos. Vamos a ver, Capricornio. Me sale un Leo, me sale un Virgo, cierras con un Libra. Solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. Iniciales. Vamos a ver. La letra P, la letra C, la letra H, la letra T, la letra G, la letra Q y la letra E. Solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Géminis, ¿vale? Solamente esto. Vamos a ver qué te dice el oráculo, cariño. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Veo mucha imagen de perros, cariño. Mucha imagen de perros. No sé si a lo mejor de repente está ladrando el perro constantemente por casa. No sé si a lo mejor, cariño, alguien te va a provocar. Pero veo mucha imagen de perros. Cuando tú sueñes, Géminis, que un perro, un gato, cualquier animal viene con las intenciones de atacarte y tú te defiendes y al final no te hace nada, es buena señal. Pero si tú sueñas que ese perro, ese animal, te ataca, te muerde, te hace daño, yo te recomiendo que automáticamente, si tú tienes ese sueño, cariño, cuéntalo lo que es al fuego. Prende tu hornilla, cuéntalo al fuego. Si tú me dices, Richard, yo no tengo fuego, tengo vitrocerámica, ¿vale? Porque yo soy pituca, Richard. Pues entonces abres el grifo de tu caño, cariño. Abres el grifo de tu caño y cuéntalo. Es esto. Te recomiendo, ¿por qué? Porque eso es enfermedad. Eso es algo que tú vas a pasar. No permitas. Sé que es muy difícil diferenciar, ¿no?, entre un sueño y la realidad. Pero cuando te pase esto, haz lo que te he comentado. Dice, decir la verdad. El número 14 tiene lo que es un mensaje muy especial. Busca lo que es en numerología. Yo siento, Géminis, te voy a dar muchos mensajes. O tú quieres desenmascarar a alguien. Hay algo que tú sabes. Hay algo que tú de repente me dices, Richard, a mí nada me costaría decir esto. Y lo arruino la vida. Decir la verdad. Pero recuerda, mi querido Géminis, tienes que actuar con inteligencia.
No vaya a ser que luego te arrepientas de esto. El otro mensaje, Géminis. Siento que tú tienes como algo que quieres soltar, algo que quieres hablar, algo que quieres decir, Géminis. Siento esto. Porque si te das cuenta, cariño, aquí hay un búho y aquí hay una careta. ¿Ves? Hay algo que posiblemente tú quieres soltar, decir, desahogarte. Hay algo en tu interior, cariño. Pero siento que es muy íntimo para ti esto. Siento que es algo muy tuyo, cariño. A lo mejor puede ser que tienes miedo a ser juzgado, juzgada, a la sociedad también, a las etiquetas de la vida. Tú tienes que llevar el mensaje, te estoy hablando de una forma general. Hay algo que tú quieres soltar. Puede ser también algo, cariño, que te molesta. Algo que tú no estás conforme con las decisiones, las comunicaciones o lo que te ha dicho una persona también. Algo quieres decir. O quieres hablar con una persona y quieres decirle muchas cosas también. Es importante, mi querido Géminis, que si ya no puedes con esta situación, hables. Te recomienda, solo te recomienda. La última palabra lo tienes tú. Vamos a ver, corazón, qué me dice un consejo del Tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis, vamos a ver. Es increíble porque me salen muchas imágenes. Muchas imágenes. Mi querido Géminis, corazón, anteriormente te había hablado, yo me acuerdo en lecturas anteriores, que hay una promesa que tú tienes que cumplir. No sé si está relacionado con una promesa a un santo, o de repente en un campo santo tienes que ir, porque yo he visto cementerio, y he visto muchas personas, pero están en oscuridad. O si tú de repente te has ido alguna vez a una iglesia, o has prometido algo a alguien también, cariño, que está en este plano terrenal, te recomiendo que lo cumplas, corazón. Vamos a sacar una carta guía. Muy bien. Es curioso, es muy curioso, es muy curioso, es muy curioso, Géminis. Es muy curioso. Quiero que mires bien la carta. Observa bien la carta, Géminis. Pero es muy curioso. En primer lugar, Géminis, si te das cuenta, estamos en un panorama que está entre oscuro y claro. Aquí hay un personaje, pero fíjate muy bien qué es lo que tú ves. ¿Dónde está este personaje? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tú ves, Géminis? Mira bien, mira bien. Si no sabes qué es lo que ves, te voy a ayudar. Aquí hay cruz, hay cruces, mira. Hay cruz, cariño. Aquí también hay cruz. Entonces, ¿qué me dice Géminis? Este personaje está dentro de un campo santo. Está dentro de un cementerio, cariño. Fíjate muy bien por eso. Es que es increíble porque dije, estoy barajeando las cartas, cariño, y es la imagen que yo he visto. Es la imagen, pero bueno, no te asustes. La otra imagen que también tú tienes que observar, este personaje detrás tiene lo que es como una copa o una flor. Y aquí hay un arco hermoso. Aquí hay un arco, cariño. Detrás de ese arco, cariño, hay una ciudad. Detrás de ese arco, mi querido Géminis, está la luz. Mi querido Géminis. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, cariño? Siento, mi querido Géminis, uno, si tú de repente tienes intenciones de visitar a un familiar, hazlo. Hazlo, porque tú has hecho una promesa. Hazlo, Géminis. Si tú de repente, mi querido Géminis, últimamente estás soñando con una persona que ya no está en este plano terrenal, esta persona quiere que tú lo visites, cariño. Quiere que lo visites. Si tú de repente, Géminis, me dices, me he soñado que he estado en un cementerio y que una persona me ayudaba a salir de ese lugar. Puede ser una persona conocida, puede ser una persona desconocida, Géminis. Entonces, ¿qué te quiere decir, corazón? Muchos de vosotros, Géminis, han estado enterrados en un campo santo.
¿Cómo así, Richard, si yo estoy vivo? Si yo estoy viva. A lo mejor alguien, cariño, ha hecho algún tipo de trabajo, algún tipo de amarre, te ha enterrado en un camposanto, pero por muchas razones, simplemente tú te has liberado, cariño. Aquí ha pasado algo mágico. Aquí ha pasado algo, inclusive te podría decir, algo sobrenatural, sinceramente. Algo sobrenatural, Géminis. Aquí ha pasado. Siento, mi querido Géminis, que es como si hubieras tenido una liberación. Siento que muchos de vosotros van a empezar a sentir una mejora. O de repente vas a dejar de estar nervioso, nerviosa, Géminis. Siento esto. Siento que te has liberado. Esto pasa mucho, cariño. Mira, no todo tiene que ser en el campo santo. Escucha muy bien. Vamos a suponer, y vosotros si quieren busquen en internet, esto pasa mucho. Vamos a suponer que alguien, pues yo que sé, cariño, te hizo algo y lo ha enterrado lo que es al costado de un río o en un bosque. Recuerda que ahora, Géminis, estamos en una temporada en la cual el clima está loco. A lo mejor en ese lugar que nunca llovía, lo ha enterrado, cariño, ha caído una tormenta y ha arrastrado, lo ha limpiado, corazón. Te ha liberado de una forma natural. También puede pasar esto, mi querido Géminis. Entonces, corazón, siento como que aquí ha sido suerte, aquí ha habido lo que es una intervención divina. Aquí, cariño, te han liberado de algo. Algo estaba pasando, pero has tenido mucha suerte, Géminis. Mucha suerte. Vamos a continuar. Y si no, pues, cariño, cumple esa promesa a ese ser de luz que ya no está en esta tierra, que necesita que tú le visites. Vamos a ver, corazón, qué más me quieren decir. El tarot del anillo. A ver, Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del ángel Niu. Vamos a ver qué más me dicen. Y tenemos lo que es la carta del hilo de la vida, Géminis. El ángel Niu, cariño, si te das cuenta, es un personaje muy atractivo, puede ser hombre o mujer. Pero este ángel Niu, cariño, está vestido de negro. Y si te das cuenta, su mirada está prácticamente mirando al suelo, al pasado. Porque si estuviera mirando directo o de frente, cariño, está viendo al futuro, a su presente. Entonces, siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros, aunque aparenten como que todo marcha bien en tu vida, aunque aparentes que todo está bien en tu vida, cariño, hay un recuerdo, hay una tristeza por alguien que tiene lo que es el hilo de la vida. El hilo de la vida puede ser hijos, familia, tu expareja, una persona que ya no está en esta tierra, etcétera, etcétera. Un parentesco entre ustedes. Pero sin embargo es como que tú me dices, Richard, no me queda de otra, Richard, que continuar adelante. Tengo que seguir. Muchas veces, a veces no quiero ni levantarme. No quiero hacer nada, pero tengo que continuar. Hay que vivir, y eso es cierto, Géminis. Hay que vivir, mi querido Géminis. Siento, corazón, que las personas que a lo mejor de repente no te conocen, cariño, piensan que tu mundo es perfecto, piensan que todo es maravilloso, piensan que a ti te sobra todo. Las personas que no te conocen, pero las personas que conocen tu historia, cariño, saben que eres una mujer o un hombre luchador o luchadora. Saben esto, cariño. Pero sin embargo, tú siempre estás con una sonrisa, tú siempre estás mostrando lo que es una buena actitud, pero por dentro hay un sufrimiento, Géminis. Hay una tristeza. Tienes que empezar a liberarte, cariño. Tienes que empezar a soltar.
Sé que cuesta, sé que a lo mejor de repente me dice Richard, no es tan fácil, te entiendo, pero tienes que poner de tu parte, cariño, porque si no, la energía de la nada al final te va a envolver. Al final vas a terminar mal, cariño. Tienes que ayudarte. Recuerda, mi querido Géminis, que va a empezar a haber magia en tu vida. Va a suceder algo mágico para que te ayude, para que te liberes de una situación. Pero tú también tienes que poner de tu parte. Vamos a ver qué te dice el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, milagro. ¿Ves? ¿Ves, Géminis? Milagro. Es que ha pasado algo, cariño. Ya desde un principio, siento que te estás liberando, siento que te han liberado. Escucha. El camino de la felicidad no es difícil para el que cree en los milagros. He aquí la señal que estaba guardando, esto que lleva tanto tiempo esperando. Está a punto de manifestarse en su vida. Reciba lo que se le presente con el corazón repleto de amor, cariño. Va a suceder algo, mi querido Géminis, algo que a lo mejor de repente tú pensabas que jamás iba a pasar. Esto va a pasar en tu vida. No todo tiene que ser amor. Para algunos de repente es amor de hijos. Para algunos de repente recuperar la comunicación con un amigo o con una amiga. Para otros de repente es la salud. ¿Por qué no, cariño? Y es muy importante. Si tú no tienes salud, Géminis, no hay nada. No hay nada. Yo lo que pido siempre, cuando yo oro, cuando yo me levanto, cariño, yo pido salud. Nada más. Yo no pido dinero. Richard, porque te sobra. No es que me sobre. Simplemente que si tú no tienes salud, no puedes trabajar. Si tú no tienes salud, no puedes vivir. Empieza el estrés, empiezan los dramas, cariño. La salud es muy importante, corazón. Es más importante que tu Pepelucho. Es más importante que la Lupe. Es más importante que ese hombre, esa mujer que te hace delirar. La salud, Géminis. Si tú no tienes salud, cariño, no tienes nada. Nada, corazón. Entonces va a haber un milagro y espero que lo que tú estés pidiendo sea algo positivo. No estés pidiendo a ese tóxico o a esa tóxica que vuelva, porque no vale la pena, cariño. Tú eres una persona especial. Tu mundo empieza a cambiar, pero ayuda. Ayuda. ¿De qué sirve de que las energías digan? Tu mundo empieza a cambiar si tú vuelves otra vez con él o con ella. ¿De qué sirve? Con esa persona que te ha hecho infeliz. No sirve de nada, entonces. Vamos a continuar. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Géminis. Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del sol es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Voy a tomar mi agüita. A ver, vamos a ver si se enfrió. Muy bien. A ver, mi querido Géminis. Vamos a canalizar, ¿vale, cariño? Vamos a canalizar con las campanitas sagradas. Tú solamente cierra tus ojitos. Todo lo que tú sientas, todo lo que tú veas, es un mensaje que te quieren dar las energías. Pero yo también todo lo que pueda canalizar, te lo voy a entregar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, Géminis. Muy bien. Una de las primeras imágenes que yo he visto, Géminis, es como dos almas se encuentran, cariño.
2 almas. Siento, mi querido Géminis, que tú te vas a encontrar con alguien muy especial. Siento esto. El otro mensaje, Géminis, que yo he visto también, lo voy a hacer todo cerrado los ojos. Todo lo que yo vea te lo voy a decir. Estoy viendo a una persona que está nadando lo que es en el lodo. En el lodo. Se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza para poder salir de ese lodo. Géminis. Lamentablemente el lodo representa enfermedad. Muchos de vosotros están luchando para poder sanar, Géminis. Muchos de ustedes. Yo te pido, Géminis, que no te rindas, porque tu esfuerzo va a dar frutos, cariño, porque estás a punto de llegar prácticamente en tierra firme. Estás a punto. Y hay una persona que te está esperando, o un ser de luz que te está esperando, posiblemente para una sanación, o posiblemente, cariño, puede ser tu familia, tu entorno, o alguien que te ha dicho, aquí estoy, yo te voy a esperar. El otro mensaje, cariño, no sé qué tiene que ver el nombre de David. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, Géminis, vamos a ver. Dime, mi querido Géminis, si tú de repente cuando ves esta lectura, puede ser que estás tendiendo tu ropa, o de repente me dices, Richard, he tendido mi ropa horas antes. Richard, ¿pero qué tiene que ver esto? Fíjate muy bien en una de tus prendas, cariño. Hay como una mancha, Géminis. Fíjate muy bien en una de tus prendas. Es importante que esa prenda, mi querido Géminis, lo vuelvas a lavar otra vez. ¿Por qué? Porque he visto que un sapo estira su lengua y mancha esa prenda. Es importante que lo vuelvas a lavar otra vez. Lávalo otra vez. No cuesta nada, cariño. Lo puedes lavar a mano también si tú quieres, si a lo mejor no quieres utilizar la lavadora. ¿Por qué te digo esto, Géminis? Porque esa mancha puede ser el causante de una futura enfermedad. Entonces, lávalo otra vez, mi querido Géminis. Muy bien. Vamos a ver que Dios y Universo me ayude. La letra F, cariño. ¿Qué tiene que ver para ti la letra F? Me dicen. Vamos a ver. Yo lo que estoy viendo, Géminis, también, siento que muchos de ustedes es como que te encanta la naturaleza. Es como que a lo mejor de repente me dice, Richard, siempre sueño con estar en un lugar fuera de la ciudad. Quiero naturaleza, quiero campo. Y yo lo que veo, Géminis, que cuando tú hagas ese cambio, si a lo mejor de repente tú pretendes mudarte de Géminis, siento que ahí vas a conocer a una persona muy especial. O tienes planes de repente de hacer un cambio, lo que es en tu vida. Muy bien. Vamos a continuar, Géminis, Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Veo la imagen, Géminis, de un niño. Puede ser también lo que es una niña, ¿vale? Pero es como si fuera una imagen pasada, cariño. No de este presente, como un recuerdo. Y siento, mi querido Géminis, que es como que tú me dices, Richard, me hubiera gustado haber hecho más por él, o por ella también. Me hubiera gustado de repente, yo que sé, que su destino sea diferente, que su mundo sea diferente. Pero lamentablemente, cariño, las cosas eran muy complicadas para ti. Hay un recuerdo que tú tienes, Géminis. Este recuerdo puede ser de tus propios hijos, pero también puede ser tu recuerdo, Géminis. Porque dice mamá, papá, no me dejes aquí, dice. Es como que tú de repente, Géminis, te hubiera gustado estar cerca de papá, de mamá. Es como que te faltó el cariño, te faltó la protección de ellos. Veo a un personaje, una criatura, cariño, en un rincón, abrazando sus piernas, con mucha tristeza, con miedo.
delgada, delgado, cariño, con mucha soledad, mi querido Géminis. Es como si en algún punto de tu vida, en el pasado, cariño, te has sentido como indefenso, indefensa, con miedo, con frío, Géminis, con frío. Es como que nunca has llegado a entender por qué tanta tristeza, por qué tantas cosas negativas para ti en tan corto tiempo, en tan corta edad, Géminis. Mi querido Géminis, hay una frase que yo escuché, no sé si te sirve de consuelo o no, que dice que Dios pone las pruebas más fuertes a las personas o a sus hijos que saben que también son fuertes y van a aguantar esta situación. Entonces, mi querido Géminis, sé que a lo mejor de repente me dirás, Richa, pero me hubiera gustado tener lo que es una infancia agradable. Me hubiera gustado de repente contar con ese regalo cuando yo veía a mis amigos, a mis amigas, pero no contaba con esto. Siento que te faltó algo, cariño. Siento como que ha habido un vacío en ti, una tristeza en ti. Y te gustaría quizás retroceder y solucionar todo esto. Te gustaría de repente abrazar a esa criatura, a tu niño o a tu niña interior. Te gustaría. Hay mucha tristeza en esa imagen, cariño. Mucha tristeza. Mi querido Géminis, al margen de lo que haya pasado en tu vida, cariño, tómalo como un aprendizaje, como una evolución. Trata de vivir lo que es tu presente. Vive tu presente. El pasado ya está hecho, cariño. Si hubiera lo que es una varita mágica y poder de repente estar presente ahí y decirte, todo va a ir bien, o acompañarte, lo haría. Pero lamentablemente las cosas no se pueden dar así. Veo la imagen, el perfil que puede ser de un ser de luz, que en estos momentos te consuela, cariño. Como diciendo, aquí estoy. Alguien te quiso mucho dentro de esa historia. Alguien siempre estaba pendiente de ti. Pero lamentablemente Géminis tuvo que marcharse al otro plano. ¿Te hubiera gustado que esa persona esté en estos momentos contigo? ¿Te gustaría de repente que él o ella estuviera ahí? Te hace mucha falta, cariño. Pero siento que su energía está presente contigo siempre. Siento que su energía siempre te acompaña. Pero tienes un recuerdo, una tristeza que tienes que solucionar. Te recomiendo, Géminis, respira profundamente, detiene un rato, bota. Respira, detiene y bota. Vas a sentir, cariño, como una carga que se va. Veo la imagen, cariño, de una persona que posiblemente puede ser de 70, 80 años. De piel un poco morena o está muy bronceado. Cabello corto, cariño. Este personaje te observa, te mira. No sé qué tiene que ver Pepita. Mi Pepita, mi niñita o mi niñito. O Pepe te decía. Dile a mi flor que yo siempre lo recuerdo. Veo tres imágenes ahora. Veo 3 imágenes. Dile por favor que sonría. Hay una flor que te recuerda mucho a esta persona. Siento, mi querido Géminis, que te dan lo que es un beso en la mejilla y te dicen aquí estoy. Quieren que tú seas feliz, cariño. Porque todas las imágenes es de ternura, todas las imágenes es de buena vibra. Quieren que tú seas feliz. Entonces, Géminis,
Yo lo que te puedo decir con esto, sé que a lo mejor de repente me dirás, Richard, tú no has estado en mi pellejo, lo he pasado muy mal, he tenido experiencias muy negativas, y yo te entiendo, cariño. Cada persona Géminis carga su cruz a su manera. Cada persona Géminis tiene su historia. Pero en este momento las energías, o ellos, tus seres de luz, te piden, cariño, que tienes que empezar a valorar tu tiempo, que tienes que vivir al máximo, te dice. Que quieren que tú vuelvas a sonreír. Para ellos, tú has sido muy especial, cariño, y sigues siendo muy especial. Pero te notan como que estás un poco estancado. Te notan que estás de repente como que no estás aprovechando los placeres de la vida. No estás aprovechando los momentos de la vida, Géminis. Entonces te recomiendo que hagas el cambio de ese chip. Si no lo haces por ti, al menos hazlo por ellos. Ellos quieren que tú seas feliz. Muy bien, corazón. Una energía muy... Y esto puede ser también cuando he hecho lo que es con el cuenco, las campanitas, creo que había un cocodrilo, o un caimán, creo que te había dicho, y una energía lo calmaba. Y yo te decía, Géminis, ten cuidado con las provocaciones también. Entonces, puede ser que en estos momentos tú, Géminis, esa imagen de ese cocodrilo, ese caimán, sea la mala vibra, la mala energía, lo que tú estás pasando. Y tus seres de luz, cariño, quieren que tú te calmes, quieren que tú te relajes, que disfrutes de la vida. Lo tomo también así como ese mensaje, sinceramente. Entonces, cariño, lo que tú estés pasando en estos momentos, que te resbale. Disfruta. Si quieres salir a pasear, sal a pasear. Si quieres ver una película, ve una película. Si quieres comer algo, come lo que tú quieras, Géminis. Pero ya no te compliques la vida, corazón. Ya no te compliques y pide ese milagro que tú estás buscando, que siento que para muchos de vosotros es la salud. Pide ese milagro. Vamos a ver las características, corazón. Tu lectura, mira, y esto me recuerda mucho. Este personaje está en un cementerio. Entonces, es una persona que ya no está en esta tierra. Y aquí hay un arco que representa la otra vida, cariño. Este personaje tiene detrás como una copa, una flor, que quiere darte prácticamente la felicidad. Está gritando para que tú seas feliz. Ay, mi querido Géminis, tu lectura ha sido muy emotiva, sinceramente. Muy especial. Vamos a ver las características, corazón. Mi querido Géminis, las características. Vamos a ver, Géminis. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, puede ser que estás lidiando con personas de elemento fuego. Te sientes como un poco presionado, presionada por ellos. O ellos de repente te causan tensión. Puede ser Leo, Sagitario, Aries. Me confirmó un Leo, cariño. Por otra parte, mi querido Leo, mi querido Géminis, te gustaría de repente que una persona del signo Leo encuentre su claridad, su paz. O quiere de repente que esta persona se libere, pero también hay una conexión con él o con ella. Puede ser desde una relación como también de familia. Este personaje, cariño, puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, o puede ser que tenga canas, cariño. La carta del as de espadas. Hay una persona que posiblemente te mira con indiferencia. A lo mejor está un poco enojada contigo. Es una persona, cariño, muy calculador, muy calculadora, muy frío también. Algunos de ellos pueden ser de elemento aire, Géminis, Acuario, Libra. Piel blanca, muy orgulloso, muy orgullosa. Utiliza algún tipo de piercing, cariño. Puede ser que tenga lo que es el cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Hay un resentimiento con esta persona. La carta del emperador. Hay un personaje que tiene lo que es un alto cargo, está observando posiblemente tus movimientos, o esta persona te va a apoyar. Puede ser Tauro, Virgo, Capricornio. De rasgos mulatos o de repente es muy moreno o muy morena. Cabello corto, cariño. Es una persona muy calculador, muy fría, muy estratega. Pero sin embargo contigo, mi querido Géminis, se siente muy bien. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Yo lo que te puedo decir, mi querido Géminis,
Ya basta de estar sufriendo por Pepe Lucho, por la Lupe. Ya basta de estar haciéndote hígado si tienes una discusión con la familia o con tu vecino o con tu vecina. Tienes que ser feliz. Ya basta de estar de repente tenso, tensa, si a lo mejor no te puedes comprar ese carro, si a lo mejor de repente me dices, Richard, gano poco dinero, tienes salud, tienes vida, cariño. Las cosas pueden mejorar, pero tienes que cambiar el chip. No puedes estar siempre renegando, no puedes estar siempre amargado, amargada. Tienes que cambiar las energías, tienes que actuar con positividad, cariño, y verás que todo viene. Ese es el secreto. A veces se preguntan y dicen, ¿por qué yo tengo tan mala suerte? ¿Por qué de repente no tengo suerte en el trabajo, en los proyectos, en el amor? Uno, a lo mejor te fijas en las personas equivocadas, Géminis. Ese es un punto. Entonces, tienes que saber ver bien a quienes integras a tu templo en tu vida, cariño. Y el otro mensaje, mi querido Géminis, a lo mejor, mi querido Géminis, esa persona con la cual tú no has llegado a formalizar nada, cariño, no era para ti. No era para ti. Había algo mejor, cariño. Algo fantástico. Cuando uno se ve en los momentos más difíciles de su vida, cariño, es cuando uno utiliza esa energía de la ley de supervivencia. Con esto que te digo, vamos a suponer que tú te deja una persona y tú dependías de esa persona. Entonces ahora estás en cero. Es ahí cuando te entra ideas. Tengo que trabajar en esto, voy a vender esto, voy a hacer ese proyecto, me voy a reciclar. Eso es la ley de la supervivencia. Tienes que hacer algo para continuar. La ley de la supervivencia, cariño. Cuando tú de repente, mi querido Géminis, te separas de una persona, pero tienes hijos, tú tienes que continuar. ¿Por qué? Porque tus hijos son tu motor y motivo. Y por último, cariño, ¿no te has dado cuenta que lo mejor que a lo mejor te ha podido pasar a ti es tu libertad? ¿Tienes más tiempo para ti? ¿Ya no estás tenso, tensa si esa persona te va a discutir? ¿Ya no estás preocupado, preocupada, cariño, si a lo mejor te ha engañado o no te ha engañado? Tienes tu libertad, Géminis. Entonces también tienes que valorar esto. La libertad es algo magnífico. ¿Cuántas personas querrán tener su libertad y no pueden? Porque a lo mejor han cometido lo que es un error y pues tienen que ser juzgados. Y están arrepentidos y arrepentidas, pero tienen que ser juzgados. Entonces, mi querido Géminis, aprovecha que tienes libertad, aprovecha que tienes vida, aprovecha que tienes salud y al menos hazlo por esos seres de luz que están pendientes de ti. Te quiero, Géminis. Hasta la vista y sé feliz.